Amigas y amigos, les agradezco mucho el interés de conocer nuestro punto de vista sobre la situación del país y el momento que estamos viviendo. Si hubiera que definirlo de alguna forma, yo diría que México está viviendo un proceso profundo de transformación. Es un momento, desde luego, lleno de grandes desafíos, particularmente en el terreno económico, pero también estoy convencido de extraordinarias oportunidades para el país. Por eso me da mucho gusto participar con ustedes, inversionistas, analistas, interesados en los cambios que está viviendo México. Quiero agradecer su invitación y también felicitar a Bloomberg por la organización de este foro, también por los servicios que provee de información continua, momento a momento, del cual somos también usuarios, y desde luego agradecer la difusión y las palabras sobre lo que el gobierno a mi cargo está haciendo. Básicamente la meta que nos hemos trazado en el gobierno federal es transformar al país. Queremos convertirlo en un país más desarrollado, un país más justo, que tenga una economía competitiva, y que esa economía competitiva en el mundo global sea capaz de generar empleos. Para lograr este propósito era necesario, lo es, superar obstáculos y vencer inercias acumuladas a lo largo de muchos años, de décadas puedo decir. Y eso lo dije a los mexicanos desde el primer día de mi mandato y así lo hemos venido haciendo. De esta manera, por ejemplo, en los 2 primeros años de gobierno impulsamos reformas muy profundas en diversos sectores. Vale la pena recordar que tan solo la reforma al sistema de pensiones de los empleados públicos, una reforma que cambió del sistema tradicional de pay as you go a un sistema de cuentas individuales de ahorro, le generó a las finanzas públicas del país un ahorro de 30% del Producto Interno Bruto a valor presente neto. Esto desactivó un problema creciente que hubiera descarrilado sin duda alguna las finanzas públicas en el mediano plazo. O bien, la reforma que ya ha mencionado el jefe para las Américas de Bloomberg, la reforma en materia de energía. Si ustedes analizan, en México no se había ni siquiera intentado una reforma de este tipo en casi 50 años. Nosotros propusimos la reforma al Congreso, se generó un extraordinario debate, intenso, delicado, pero al final de cuentas avanzamos en el sentido correcto en el sector petrolero, es decir, estamos abriendo nuevos horizontes para el país y para Pemex, que ahora permiten a la empresa contratos suficientemente flexibles como para que inversiones especializadas, empresas con la tecnología de punta que necesita Pemex y la capacidad financiera, puedan acelerar proyectos de exploración y producción de petróleo y gas natural bajo la conducción de Petróleos Mexicanos mismos, sin pérdida absoluta ni de soberanías ni de la propiedad nacional sobre los hidrocarburos. Se trata de reformas, amigas y amigos, otras en el ámbito penal, al cambiar hacia un régimen de juicios orales que transformará la justicia en el país, otras más en el ámbito de transparencia, que paulatinamente avanza a mayor rendición de cuentas en otros niveles de gobierno adicionales al federal, donde ya existen estos mecanismos, etcétera. Son reformas que no se habían intentado en el país, que no se habían logrado desde luego en más de una década y con la cual pusimos en marcha el proceso de transformación de nuestra economía. Este proceso de reformas, además, va aunado al manejo responsable de las variables económicas, porque en mi gobierno estamos convencidos de que uno de los activos más importantes y más poderosos es la conducción macroeconómica responsable, el preservar fundamentales económicos sólidos para las finanzas públicas, a pesar, desde luego, de los terribles efectos de la crisis económica internacional. Como ustedes saben, el hecho de que México tenga más del 80% de sus exportaciones, de sus importaciones, de sus inversiones en algunos casos con los Estados Unidos provocó que una variación tan importante
en la economía americana, la más grande que se tenga registro desde la crisis del 29, repercutió de manera muy poderosa en la economía mexicana. Además, no tanto la parte financiera del problema, porque México se encontró con un sistema bancario y financiero muy sólido, muy bien reservado, muy bien provisto, que no implicó que el gobierno gastara, digamos, un solo centavo en rescatar o soportar bancos comerciales en el país. Su impacto en el sector real fue muy severo, sobre todo por el tipo de afectación de esta crisis que estuvo muy orientada hacia el sector de industria, al sector de manufacturas y en particular al sector automotriz, que es una columna vertebral del sector de manufacturas en México. Eso generó, por ejemplo, que la economía mexicana cayera a un ritmo anual en el primer semestre del año de casi el 10% del Producto Interno Bruto, una contracción pues verdaderamente brutal, no solo en la demanda, sino en la inversión, en el crédito privados, y sin embargo el gobierno respondió con una política agresiva de carácter contracíclico, con oportunidad y con medidas específicas orientadas a aminorar los efectos en la sociedad y en nuestra economía. Por ejemplo, sabíamos que no podíamos evitar la contracción mundial, pero sí podíamos atemperar o aminorar el efecto en el empleo en el país y en consecuencia en el ingreso de las familias. Por ejemplo, creamos en el primer semestre del año, a través de un programa de empleo temporal, en el que a gente de muy bajos ingresos le pedimos que nos ayudara en la limpieza de carreteras, en la apertura de brechas contra fuego, en el combate a los incendios forestales de primavera y verano, en la limpieza de zonas arqueológicas para el turismo o la investigación. Generamos 500,000 de empleos temporales a través de pequeñas obras comunitarias, la limpieza de escuelas, por ejemplo, en la crisis sanitaria de la influenza y otras. Y por otra parte nos enfocamos a proteger el empleo de las empresas fundamentalmente exportadoras más vulnerables por la crisis. Y así, a través del programa de paros técnicos, el gobierno federal estuvo dispuesto a pagar una tercera parte incluso del salario de un trabajador, siempre y cuando el trabajador accediera a no recibir otra tercera parte y que la empresa accediera a pagar la tercera parte restante. Y con ello, en lugar de que el trabajador se viera despedido, perdiera su trabajo, logramos preservar 450,000 empleos del sector exportador en el país, también en el primer semestre del año. Y finalmente, en materia de empleo, también a través de una política sin precedentes en México, una política muy agresiva en que, sin colocar dinero a fondo perdido, sino simplemente colocando recursos públicos como garantías colaterales específicamente orientadas a pequeñas y medianas empresas del país, logramos en plena crisis de crédito mundial colocar crédito a casi 100,000 pequeñas y medianas empresas entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009. ¿Esto qué significó, amigas y amigos? Que logramos preservar la principal fuente de ingreso de aproximadamente 1,5 millones de familias mexicanas, sin que esto implicara una erogación fiscal para el gobierno. Todos estos esfuerzos están rindiendo frutos. Hay, desde luego, un impacto en la economía mexicana, yo lo sé, pero déjenme hacer algunas comparaciones. En la crisis del tequila, así llamada en el ámbito internacional, en 1995, siendo una crisis económica menor, porque la economía nunca se contrajo en el semestre a tasas como ahora de casi 10%, finalmente tuvo una tasa de contracción de 6% en todo el año, el país perdió 11% de los empleos formales, es decir, 1 de cada 10 empleos. En esta crisis económica, siendo más severa, en el primer semestre del año únicamente una variación de 1.6%, es decir, aproximadamente 1 de cada 100 empleos tuvieron esta afectación. Y hoy tenemos además muy claros signos de recuperación de nuestra economía. Y les voy a compartir algunos datos, sobre todo el que a mí me importa más, que es el del empleo. Esto es una primicia para Bloomberg y para todo México,
y es que durante el mes de octubre, aún considerando, descontando los empleos que se dejaron de cotizar producto de la extinción de la empresa de Luz y Fuerza del Centro, en el mes de octubre se crearon 80,000 nuevos empleos netos en el país. Es decir, si no consideramos incluso los de Luz y Fuerza, hubiéramos llegado a 125,000 nuevos empleos tan solo en el mes de octubre. Y así, desde el mes de junio, ya son 5 meses consecutivos en que en México se está generando empleo a tasas positivas netas, es decir, descontando las bajas, descontando las renuncias, descontando las liquidaciones. Aún así, hay una creación de empleo neto formal pagado en el Seguro Social de más de 200,000 empleos entre el mes de junio y el mes de octubre. Un segundo dato que acaba de corroborar la Secretaría de Hacienda, que nuestra estimación, la economía mexicana creció 2.7% en el tercer trimestre del año. Este resultado es una muy buena noticia porque implica el fin de la recesión, de la contracción económica en el país, y trabajamos fuertemente para que esta recuperación se continúe y se amplíe en los años venideros. Este resultado también se combina con una inflación de 4.6% en la primera quincena de octubre, el menor nivel desde mayo de 2008, no obstante que durante este año se ha registrado el mayor impacto cambiario en los precios nacionales. A partir de esta tendencia positiva, la expectativa del gobierno, lo que esperamos para el próximo año es que la economía crezca por lo menos al 3% en 2010 y trabajamos fuertemente en el gobierno para que hacia el final de mi administración la economía mexicana pueda crecer a tasas promedio del 5%. Estamos pues decididos a hacer realidad nuestros pronósticos económicos. Y no solo eso, queremos que el país pueda alcanzar tasas de crecimiento sostenido en el futuro. Pero para ello sabemos que debemos tomar las medidas necesarias para que nuestra economía no solo mantenga y afiance su estabilidad, que es una condición indispensable para el crecimiento, sino también amplíe sus elementos que le generan competitividad. A este respecto, por ejemplo, ya varias firmas especializadas comienzan a registrar el cambio relativo que hay entre países emergentes competidores por el mismo tipo de servicios y de industria en el mundo. Y algunas empresas, por ejemplo, consultoras, ya estiman que la resultante de la crisis, donde se combinan una serie de elementos, por supuesto, el tipo de cambio, los costos de transporte, incluyendo obviamente costos de combustibles, los costos de energía, los costos de los servicios asociados al transporte, al comercio y a otros. México ganó en competitividad en relación con economías como Brasil, China e India, lo cual abre un nicho de oportunidad para el país que estamos aprovechando y que ya se ha reflejado además, amigas y amigos, en que México no solo está recuperando exportaciones a Estados Unidos, sino también en el curso de este año, México amplió el pedazo de pastel, el share de exportaciones hacia Estados Unidos en un punto porcentual en unos cuantos meses respecto de esas economías. Un paso muy importante, por cierto, para sostener la fortaleza de la economía nacional es no perder la rienda, no perder la disciplina, no perder la cordura en el manejo de las variables macroeconómicas. Y también hay que decir que no solo, esto es algo que además se pierde muy fácil en los comentarios, sobre todo en los que no se profundiza respecto de las finanzas públicas y el paquete de ingresos. Pero hay que decir que en México tuvimos un golpe muy severo en finanzas públicas este año, no solo como consecuencia de la crisis económica, sino también y fundamentalmente como consecuencia de la caída en la producción petrolera del país, consecuencia a su vez de la falta de reformas oportunas en el sector energético. Entonces, en el gobierno tuvimos que enfrentar no solo la baja de ingresos públicos por recaudación, sino otra más severa y estructural,
que es la baja de ingresos públicos porque la producción petrolera de México disminuyó 215,000 barriles diarios entre 2008 y 2009. Es por esa razón que el Congreso de la Unión tuvo una discusión tan intensa y que finalmente está resultando en la aprobación de la Ley de Ingresos para el año 2010. No ha sido fácil para nadie, ni para el gobierno, ni para los contribuyentes, ni para el Congreso. Pero esa es la realidad, amigas y amigos. Problemas estructurales, como caída en los ingresos públicos derivados de la baja de recaudación o la baja por la producción petrolera, tienen que enfrentarse con soluciones estructurales. Y en ello quiero felicitar a los legisladores que en esa discusión mantuvieron un debate abierto, plural, y están tomando decisiones difíciles, pero responsables con el país y con el futuro de los mexicanos. Baste señalar que esta ley de ingresos permite evitar una pérdida o un deterioro en la solidez de las finanzas públicas y va a posibilitar fortalecer los ingresos no petroleros del país en un monto mayor a 1% del Producto Interno Bruto. Algo difícil, sí, pero necesario y que desde luego contribuye poderosamente a fortalecer la solidez de las finanzas públicas nacionales y a reducir la excesiva dependencia que aún tenemos de los ingresos petroleros. Ello además, adicionalmente al esfuerzo que ya estamos haciendo por recuperar nuestra producción petrolera y de gas natural. Ahora mismo en Petróleos Mexicanos, por ejemplo, se están estableciendo normas complementarias que permitirán, a través de contratos flexibles, insisto, mejorar notablemente el desempeño en la exploración y producción de petróleo en el país. En las próximas semanas, con fecha límite del mediados 15 de noviembre, los diputados seguramente discutirán el proyecto de presupuesto de egresos que también presentamos para el año 2010. Y la propuesta enviada tiene objetivos muy claros. Además de sostener la responsabilidad en el manejo de variables económicas, la parte de ingresos se complementa también con un ajuste estructural en el gasto del gobierno sin precedentes en los años por lo menos recientes, mediante el cierre de 3 secretarías de Estado que he propuesto al Congreso de la Unión y tal como lo anuncié en el mensaje del 2 de septiembre, mediante medidas estructurales que corrijan ineficiencias en el sector, en empresas públicas vinculadas al sector energético, como fue el caso de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Dentro de ese marco mucho más restringido de gasto, donde el gobierno federal este año ya ha hecho un esfuerzo de 85,000 millones de pesos de reducción y hará otros similares el próximo año en la reducción de su propio gasto, la ley de ingresos y el presupuesto se concentra en variables fundamentales para mi gobierno. Una, desde luego, el de no solo no detener, sino ampliar el gasto orientado a combatir la pobreza extrema, porque sabemos que una consecuencia evidente, no solo en México, en todo el mundo, de estas crisis gemelas que azotaron al mundo en 2007, 2008 y 2009, primero la crisis de precios de alimentos y después la crisis económica, repercutió en una merma del ingreso de los más pobres del mundo. Y en México queremos acelerar nuestro esfuerzo para combatir pobreza extrema y por ello hemos presupuestado incluso ampliar el programa que ya ha demostrado su eficacia en este rubro y que incluso está siendo seguido por varios países del mundo, no solo en América Latina, que es el programa de oportunidades. Eso además es concordante con lo que también propuse, la primera de las 10 medidas que propuse el 2 de septiembre, que es combatir y eventualmente erradicar en la próxima década de manera definitiva la pobreza extrema en el país. Segundo, el presupuesto también va hacia la segunda meta que propuse, que fue lograr la cobertura universal de salud. En 3 años, en mi gobierno, hemos triplicado el presupuesto para el Seguro Popular, lo cual nos ha permitido avanzar como nunca en materia de salud en el país.
En 3 años, más de 1,300 clínicas u hospitales han sido construidos o remodelados en el país, con lo cual hemos ampliado la capacidad de cobertura nacional. Y nos proponemos que para el cierre de esta administración cumplamos una meta que anhelaría cualquier país en el mundo, incluso muchos países desarrollados que no la han logrado. Cobertura universal de salud, es decir, médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite, sin importar su condición económica. El tercer punto que propuse el 2 de septiembre fue precisamente una corrección estructural a las finanzas públicas, que más allá del debate y los elementos de carácter político o mediático que encierra una medida tan compleja, el paquete de ley de ingresos va precisamente orientado en el sentido correcto. Una corrección estructural de las finanzas públicas mediante reducción de gasto e incremento de ingresos no provenientes del petróleo, de manera tal que podamos preservar estas prioridades, las sociales que he comentado, seguir con el programa más ambicioso de infraestructura que haya tenido el país, porque en tan solo 3 años hemos pasado de un 3% del PIB destinado a infraestructura a un 5% del Producto Interno Bruto destinado a infraestructura, incluso en medio de la crisis. Y finalmente un presupuesto que busque 2 metas más que nos hemos propuesto: elevar la calidad de la educación en México y aumentar, fortalecer la política pública por la seguridad de los mexicanos, la seguridad de los turistas y la seguridad de los inversionistas, que permita verdaderamente hacer de nuestro país un auténtico Estado de Derecho. Con esos fines, amigas y amigos, para que nuestra economía crezca de manera sostenida y equilibrada, para fortalecer las necesidades sociales, he propuesto también a la nación y hemos puesto en marcha una serie de medidas que permitirán alcanzar esos objetivos, porque queremos atender las necesidades de los mexicanos que menos tienen y favorecer la pronta recuperación de la economía nacional. Hemos dado incluso ya los primeros pasos para hacer realidad esta agenda de cambio. En ese contexto, por ejemplo, se enmarca la decisión difícil, dura para cualquier gobernante, de extinguir Luz y Fuerza del Centro. A la hora de analizar este difícil tema, encontré proyectos para tomar esta medida que habían sido elaborados desde el año de 1985 y subsecuentemente ensayados y actualizados por diversas administraciones. Finalmente, a nosotros, dado el contexto y la determinación que se requiere para superar la adversidad y salir adelante con nuestros proyectos, tomamos la decisión y actuamos en consecuencia. Y estamos seguros que tendrá un impacto muy positivo para la economía nacional y el bienestar de millones de mexicanos. Quizá hemos puesto demasiado énfasis en la parte presupuestal del problema de Luz y Fuerza. Sí, efectivamente, implicaría para el próximo año quizá más de 50,000 millones de pesos adicionales a lo que los usuarios pagan en tarifas para sostener esa empresa. Pero no es solo, y quizá ni principalmente, el problema presupuestal, que desde luego fue una determinante, sino es la afectación a la competitividad de la economía del país, particularmente en la zona más importante, que es el centro, es decir, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla. ¿Por qué razón? Miren ustedes, las demandas de electricidad solicitadas y no atendidas por la empresa en esta zona eran el 10% de su demanda total. Con lo cual, entre conjuntos habitacionales que no se pudieron construir o vender por falta de electricidad, centros comerciales que no se establecieron, fábricas, talleres, plantas grandes, pequeñas, hubiese sido conservadoramente suficiente al proveerles de electricidad de generar más de 100,000 empleos en esta zona, conservadoramente, porque la estimación de la Secretaría de Energía llega a más de 300,000 empleos. Pero por lo menos 100,000 empleos se hubieran generado y se van a generar en el momento en que podamos suministrar electricidad con la oportunidad y calidad
que ya suministra Comisión Federal de Electricidad en la zona, en el resto del país. Por otra parte, amigas y amigos, otro factor clave de la competitividad de la economía es el desarrollo de la infraestructura. Por esa razón, también ya he propuesto al Congreso de la Unión un paquete de reformas para establecer una ley de empresas público-privadas, asociaciones público-privadas, que aceleren bajo mecanismos claros la posibilidad de desarrollar proyectos de infraestructura en esquemas de participación mixta, en la cual los inversionistas especializados puedan desarrollar con el soporte del gobierno, no solo mediante el otorgamiento de una concesión, sino también una participación en las capitalizaciones iniciales, proyectos relevantes para la infraestructura del país. Y al mismo tiempo, estamos modificando el régimen jurídico para que las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, puedan invertir en instrumentos colocados por empresas del sector de infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta puede ser la mejor combinación. Pasivos de largo plazo, como son los fondos de retiro, combinados con activos de largo plazo, como son las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los desarrollos energéticos que México necesita. El construir condiciones económicas de certidumbre jurídica y financiera para México, que son las únicas que posibilitan la inversión de largo plazo, es también un activo que mi gobierno está decidido a preservar. Y con esa misma determinación, amigas y amigos, habremos de impulsar durante el resto de mi mandato otras reformas que el país necesita para dar un verdadero salto al desarrollo. Y esta agenda incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, reforma laboral que nos permita flexibilizar, generar condiciones que le den acceso al mayor número posible de jóvenes y de mujeres al mercado de trabajo sin demérito de los derechos de los trabajadores, pero que nos permitan impulsar la inversión y la productividad. Una reforma al sector financiero que busque fomentar la competencia y aumentar el flujo del crédito privado a la economía nacional. Una reforma adicional de segunda generación al sector energético que nos permita verdaderamente acelerar el paso en esta materia tan delicada para las finanzas públicas y para los mexicanos. Una reforma más en materia de competencia económica que permita fortalecer a los organismos reguladores y promover en serio y a fondo la competencia en sectores claves de nuestra economía. Una reforma al sector de telecomunicaciones que garantice una mayor cobertura de servicios, la convergencia de las tecnologías disponibles y un ambiente de mayor competencia entre los actores económicos del sector. Y por supuesto, seguiremos reforzando nuestra lucha por la seguridad de los mexicanos, convencidos, como estamos, de que solo un verdadero Estado de Derecho podrá ser el garante de una economía más fuerte y más competitiva. Se trata, sin duda, de una agenda ambiciosa, lo es, pero es justamente lo que se necesita para remover los obstáculos estructurales que han impedido durante décadas que la economía mexicana alcance todo su potencial. Amigas y amigos, más allá de los problemas que han afectado a México y a muchas naciones del mundo en el pasado reciente, México tiene un rumbo claro. Sabemos a dónde queremos llevar al país en materia económica y estamos tomando las acciones necesarias para lograrlo. Acciones difíciles, sí, incomprendidas por muchos también, pero acciones necesarias y acciones que rendirán frutos positivos para el bienestar de los mexicanos. Tenemos en el gobierno la determinación absoluta de impulsar estos cambios. Nuestro objetivo en el gobierno federal es ese, y no hay otro ideal que mueva a nuestra administración de verdaderamente hacer un cambio significativo en el derrotero que llevaba el país. Por eso hemos tomado medidas no solo para mitigar los efectos de la crisis, sino también verdaderamente hacer un punto de inflexión en la economía nacional que haga escribir en la economía mexicana una historia distinta
a partir de ahora. Hoy es un momento decisivo, un momento en que las empresas, estoy seguro, los inversionistas, con visión de largo plazo, podrán verdaderamente encontrar oportunidades para una economía que en una perspectiva seria será, como ya lo pronosticaban muchos analistas económicos, una de las 5 economías más grandes del mundo hacia mediados de este siglo. Una economía que tiene todo para ganar, una posición geográfica estratégica y envidiable, la única economía emergente que tiene 3,000 kilómetros de frontera con el hoy todavía el mercado más poderoso del mundo. Una economía que tiene acceso directo por mar, tanto a las economías poderosas de Asia como a las de Europa. Una economía además que es la única latinoamericana y en consecuencia vinculada con Latinoamérica, que a su vez geográficamente está en Norteamérica. Este es un momento crucial para el gobierno, pero lo es también para la inversión. Y sabemos que México tiene todas las condiciones para hacer lo que buscamos, un lugar privilegiado para invertir. Por esa razón, nosotros hemos enfatizado, fortalecido la solidez de nuestro sistema financiero, de nuestras variables macroeconómicas. Seguiremos impulsando la infraestructura que necesita el país, con presupuesto público, pero también masivamente con inversión privada, a fin de que las ventajas competitivas de México nos permitan convertirnos en una verdadera plataforma logística privilegiada para la economía global. Estas y muchas otras ventajas comparativas del país, la juventud de su población incluso, el bono demográfico que tiene una población joven y cada vez mejor entrenada, cada vez mejor educada, el ser uno de los países que tienen la 4ª mayor riqueza en biodiversidad, que protegemos además con profunda convicción. Muchas son las condiciones que hacen de México un buen lugar para invertir. México está pues mirando al futuro con determinación y con confianza y avanzando hacia una nueva era de crecimiento y de desarrollo. Muchísimas gracias.